menciono unos dos géneros que se cree que participan en esta perpetuación de los ciclos en este tipo de ambientes. A diferencia de los otros tremátodos que nosotros vimos en clase, no existen segundos hospederos intermediarios. ¿Se acuerdan que aquellos que eran transmitidos por alimentos o por plantas acuáticas tenían un segundo hospedero intermediario? En el caso de Schistosoma manzoni, no lo hay. Solo hay un hospedero intermediario, no existen dos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por ahora no, profe. Bueno. Profe, disculpe, ¿podría poner la presentación en pantalla completa? No le vas a sacar foto, ¿eh? Que no veo bien a veces cuando cierro el Zoom y el Word no me deja ver, entonces. Espera, déjame ver. Que como que se trabó la cosa. Listo. No. Ahora sí. Ahora se ve. Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces seguimos con lo que es importante para ustedes y lo que tiene interés también para reconocer estos gusanos por donde pasen, ¿no? Entonces, para reconocimientos y para, por ejemplo, conocer la epidemiología, usted tiene que conocer las diferentes fases del ciclo de vida. Y para efectos diagnósticos, principalmente diagnóstico coprológico, los huevos de estos parásitos resultan fundamentales. Entonces, los huevos de esquistosoma son no operculados, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. Este no posee opérculo. ¿Qué es el opérculo? ¿Recuerdan lo que es el opérculo? La tapa de huevo. Sí, es como una tapita, una proyección, la verdad. Recuerden que nosotros hablamos de que en el sistema sexual femenino, en lo que son estos conductos vitelinos producen sustancias fenólicas y otras que ayudan a la formación y a moldear lo que es el huevo en un punto específico del sistema reproductor femenino, ¿no? Entonces, durante la formación de estos huevos se producen proyecciones y una de estas proyecciones son los opérculos y por allí acostumbra salir después el siguiente estadio, ¿no? El estadio que por embriogénesis se forma dentro de los huevos, que en el caso de los tremátodos, de algunos tremátodos son los miracidios, ¿no? En este caso, en el esquistosoma no hay opérculos. ¿Qué otra cosa es característica en los esquistosomas? Ellos tienen una proyección, ¿no? Que varía en su posición según la especie, ¿no? Que parece una espina. Lo vimos que es lateral, por ejemplo, en Schistosoma manzoni, el Schistosoma apónico, es bastante reducida, pero también es lateral. Y en el Schistosoma hematodio es una proyección
que, a diferencia de Schistosoma manzoni, es proyectada longitudinalmente en la parte posterior del huevo. Entonces, ¿qué otra característica tiene el huevo? Son excretados totalmente embrionados. Ellos demoran más o menos entre 5 a 6 días para madurar completamente, pero son excretados por la hembra completamente embrionados. Entonces, ¿qué otra diferencia vemos de los otros tremátodos? No hay metacercarias y no hay redes. Los estadios larvales son miracidio, esporoquistes y cercarias. Entonces, a diferencia de otros tremátodos, podemos observar que las cercarias tienen una cola que parece como una horquilla. Dicen fork, ¿no? Parecida a una horquilla. No tiene faringe como las otras cercarias que hemos visto. Aquí ustedes ven la cola bifurcada, ¿no? Que parece una horquilla. Y es el estadio que infecta al hombre, ¿no? Es el que penetra la piel. Sobre todo esto a los mamíferos, ¿no? Y al hombre, en los lugares donde existen los ciclos de transmisión. Bueno, además de Schistosoma manzoni, existen otras especies de esquistosomas. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, los esquistosomas africanos, ¿no? Entre los cuales tenemos Schistosoma hematobium, cuyos hospederos definitivos son el chimpancé, algunos primates y el hombre, ¿no? Los hospederos intermediarios, en el caso de esquistosomas, son moluscos, son caracoles, en este caso. Lo que es el Schistosoma manzoni es un caracol del género Bulinus. ¿Y dónde se distribuye este Schistosoma hematobium? En África y Medio Oriente. Le sigue el Schistosoma manzoni, que está ampliamente distribuido en África, pero también lo encontramos en Sudamérica y el Caribe, y ustedes verán por qué. Los hospederos definitivos son el hombre, otros primates, el chimpancé y el perro. Y los caracoles susceptibles a la infección de los miracidios son las bionfalarias, ¿no? Son caracoles del género bionfalarias. Ya el Schistosoma intercalatum, que se encuentra solamente en África Central y Occidental, el único hospedero definitivo conocido es el hombre. El hospedero intermediario, un caracol del género Bulinus, ¿no? Y en el caso de los esquistosomas asiáticos, tenemos el Schistosoma japonicum, malayensis y mekongii. El japonicum tiene como hospederos definitivos el hombre, perro, gato y roedores. Y el género del caracol, que es prácticamente el hospedero intermediario, serían los del género Oncomelina. Y él se circunscribe en Asia a lo que es China y Filipinas. En el caso de malayensis, que solamente ha sido encontrado en Malasia, el hombre es el hospedero definitivo y algunos roedores. Y los hospederos intermediarios son caracoles del género Robespierre. Y Mekongii, que ha sido reportado en Laos y Tailandia, tiene el hombre y perro como definitivo. Y el hospedero intermediario son caracoles del género Neotrícula. Entonces ya ven que en Asia
África tenemos especies del género Esquistosoma, así que recuérdenlo si le llega a alguien a su práctica clínica con síntomas característicos de la enfermedad. Entonces, el ciclo de vida es complejo del Esquistosoma manzoni. Podemos comenzar cuando la hembra se separa del macho para poner sus huevos en los canales mesentéricos de en las venas, en la, digo, la red de vasos mesentéricos en lo que es el sistema circulatorio porte hepático. Comienza a poner los huevos y estos huevos de alguna forma llegan a lo que es el intestino, y les puedo decir que no todos van a parar al medio ambiente, ¿no? Solo un 50% de ellos llega al medio ambiente, principalmente a los cuerpos de agua donde se desarrolla el ciclo del parásito. Del 50%, el 95% llega viable y embrionado a estos cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos de agua dulce, principalmente. No, algunos de ellos se quedan dentro de los tejidos después de evacuado en las glándulas mesentéricas y viaja a diferentes órganos que les voy a mencionar más adelante qué tipo de órganos son, donde causan procesos patológicos específicos, ¿no? Pero bueno, una vez del 50% evacuado, llega a un ambiente adecuado, tanto en pH, osmolaridad, temperatura y tiene que ser también bastante, si hablamos en términos de concentración de solutos, el ambiente tiene que ser hipotónico. Además de que tiene que haber luz solar para la eclosión de ese huevo. De ese huevo va a salir el primer estadio de vida libre, que es el miracidio. Ese miracidio lo pueden observar aquí. Ese miracidio tiene de 6 a 8 horas para llegar a uno de estos caracoles, en el caso de Schistosoma manzoni, del género Bionfalari, ¿no? Y él, como ustedes lo saben, ya de otros ciclos de vida, tiene la capacidad de nadar rápidamente en la búsqueda de esto y utilizar los almacenamientos metabólicos que tiene para subsistir por esas 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, cuando él encuentra el caracol. Profe, disculpe que lo interrumpa. Para que me recuerde cuál era el nombre de la especie que necesitaba luz solar para que el huevo eclosionara. Todos. Sí, todos. Okay. Todos los del género Esquistosoma. Ah, ok, ok. Sí, necesitan luz solar, condiciones de osmolaridad, temperatura de 26 a 28 grados, un ambiente hipotónico. Todas esas condiciones para que eclosione el huevo de
los esquistosomas. Este ciclo de vida que ustedes están viendo vale para todos los esquistosomas. Y bueno, el miracidio entonces entra por las partes blandas del caracol, principalmente por el pie y por las antenas del caracol. Va a entrar el miracidio y allí va a sufrir cambios estructurales para formar lo que son el esporoquiste, en algunos libros llamado de primera generación, otros lo llaman esporoquiste madre, ¿no? Este esporoquiste madre después se va a situar en lo que es el sistema reproductor del molusco, para entonces producir los esporoquistes de segunda generación. Estos esporoquistes de segunda generación van a formar esporoquistes hijos, que los ven aquí en B, son los que van a producir cercarias, ¿no? Recuerde que es un proceso que hay células germinativas que van a producir esas cercarias. Eso dentro del caracol, ¿sí? Sistema digestivo, sistema reproductor del caracol. Se da esos acontecimientos. Entonces se producen, según la especie de molusca, una cantidad estimada que va de 10.000 a 30.000 cercarias, ¿no? Caso de Bionfalaria, hay 3 especies principales que las mencionaré más adelante, glabrata, por ejemplo, implicadas en lo que es el mantenimiento y la perpetuidad de este parásito en los ciclos de transmisión. Entonces, tenemos un segundo esporoquiste. Como ustedes pueden observar, es más grande que el esporoquiste de primera generación, que genera cercarias. Estas cercarias, entonces, van a atravesar el tegumento del caracol y duran en este medio ambiente acuático hasta 2 días. ¿No? Después que ellos entran al medio ambiente acuático, ellos tienen las adaptaciones como la cola bifurcada y todo esto para nadar y buscar un hospedero definitivo. Que en la mayoría de los casos de estos esquistosomas, el hombre funge como el hospedero definitivo principal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van, ya hablé creo que de las cercarias, ellos van a invadir este hospedero intermediario, principalmente por las áreas expuestas de la piel, en individuos que, por ejemplo, por actividades de recreación o ocupacionales, simplemente o van a lavar algo, van a cocinar algo, van inclusive defecar dentro del agua, se exponen
y las cercarias están allí esperando para entonces invadir este tejido, ¿no? La epidermis. Allí la metacercaria pierde la cola. También pierde ciertos órganos implicados, no me acuerdo bien el nombre, pero implicados en otro tipo de actividades de supervivencia de la cercaria, y él comienza a transformarse en una esquistosómula, ¿no? En este punto, ellos están en la piel, en puntos específicos principalmente de la dermis. Muchos mueren, ¿no? Muchas de estas cercarias mueren. Las que consiguen sobrevivir se transforman en esquistosómulas, y estas formas esquistosómulas son las que van a viajar a través de los vasos sanguíneos para alcanzar el ramal derecho del corazón, inicialmente. Después pasar a través de lo que son los pulmones y todo esto para alcanzar el ramal derecho, y del ramal, al ramal izquierdo, y del ramal izquierdo del corazón, entonces es que se van al sistema portohepático. Allí entonces van a sufrir cambios estructurales la esquistosómula hasta convertirse en una hembra o un macho, ¿no? En el caso de Schistosoma manzoni, entonces viaja macho, hembra en el canal ginecóforo hasta llegar al sistema portohepático de lo que conocemos como las vísceras, ¿no? Y allí entonces la hembra comienza a poner huevos, ¿no? Entonces, este ciclo hasta la invasión por las metacercarias demora más o menos unos 30 días. Bueno, ya cuando llegan a puntos específicos, al lugar donde la hembra comienza a poner los huevos, tenemos entonces lo que es una patogenia y patología específica causadas por las esquistosómulas, por las fases juveniles de estos gusanos y por los huevos del esquistosoma. ¿Qué es lo que se sabe? Que los huevos son los elementos principales de la patogénesis de los esquistosomas. Pero hay una etapa previa antes de que la hembra comience a poner los huevos y estos causen una patología específica. Y que, por ejemplo, se evidencia con lo que es la dermatitis causada por la penetración de la cercaria. También encontramos una patología ligada a hipersensibilidad, derivado de antígenos de secreción, excreción, derivados de formas inmaduras del parásito. Estos antígenos específicos pueden causar una reacción que produce, por ejemplo, fiebre,
tos, por ejemplo, cuando pasa por los pulmones antes de llegar al ramal izquierdo del corazón, aumento del vaso y eosinofilia. Es lo que vemos en las etapas previas antes de que la hembra comience a poner huevos. Ya cuando la hembra alcanza el ramal mesentérico del sistema porta hepático, ella comienza a poner huevos. ¿Y cuántos de estos huevos ella coloca? Entre 300 y 400, dependiendo de la especie. El 50%, como yo dije anteriormente, son expulsados. El otro 50% son retenidos en los tejidos, especialmente en órganos como intestino, hígado y otros órganos del cuerpo humano, inclusive llega hasta el cerebro. ¿Qué pasa con estos órganos en puntos específicos de estos órganos, en los tejidos de estos órganos? Hay formación de granulomas que comienza en la fase aguda, ¿no? Con huevo que ha sido encontrado en todos los órganos y tejidos como hígado, vaso, cerebro, médula espinal, corazón, riñones, testículos, ovarios y piel. Ellos van sin rumbo para todo cuanto es lugar que encontremos en el cuerpo. Y recuerden que ellos tienen estos huevos, secretan por los poros enzimas hidrolíticas, proteolíticas principalmente, que van a causar una reacción inflamatoria en la fase aguda bastante exacerbada, que va a disparar lo que es la formación de granulomas. Y yo explicaba, por ejemplo, a San en el laboratorio. ¿Recuerda San? Cuando veíamos las placas con los granulomas, principalmente en el hígado. ¿Qué es un granuloma? ¿Recuerda, San, qué es un granuloma? Dile a tus compañeros que es un granuloma. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, sí, es una respuesta inmunitaria causada por la secreción de linfocinas que reclutan células del sistema inmune para impedir principalmente la progresión del huevo y de los productos de secreción o excreción de estos huevos, que son, por ejemplo, las enzimas proteolíticas. En hospederos inmunocompetentes, estas enzimas proteolíticas van a ser frenadas por la formación de granulomas, ¿no? Cuando llegan a la fase crónica, ya los hospederos inmunocompetentes consiguen contrarrestar o balancear el daño hecho por estos granulomas. Pero lo que pasa es que vamos a tener miles a cientos de granulomas en el tejido porta hepático en la mucosa de esta portohepática, de estos canales o vasos del sistema circulatorio de las vísceras principalmente, ¿no? Lo que es hígado, vaso. Entonces, este sistema portohepático va a tener miles de granulomas
¿no? En hospederos susceptibles, ¿no? Además, estos huevos pueden causar granuloma en todos estos órganos que yo hablé. Uno de ellos, principalmente el hígado, vimos los granulomas en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, hay secreción de linfocina, reclutación de otras células del sistema inmune, por ejemplo, macrófagos y todas estas cosas. Y vamos a frenar la progresión de los huevos de esquistosoma manzoni. Eso en un hospedero competente, en un inmunocomprometido, va a haber progresión de enzimas proteolíticas y va a haber necrosis local que ya exacerba el cuadro patológico de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con los huevos? Ellos maduran en estos tejidos. Excretan una gran cantidad de proteínas. Muchas enzimas proteolíticas que originan la reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué vemos en la fase aguda? Cientos, miles de granulomas que exceden muchas veces el tamaño de los huevos, como vemos los granulomas aquí. Esto lo vemos, por ejemplo, este es en el hígado y es causada por esquistosoma. Ven aquí los huevos y las áreas llenas alrededor, ¿no?, de células del sistema inmune, envolviendo y evitando la progresión de estos huevos en el tejido, ¿no? Los granulomas evolucionan a una fase productiva que posteriormente cura por fibrosis, ¿no? Entonces, como hablé, se impide la difusión de los tejidos de potentes enzimas proteolíticas. ¿Qué pasa en la fase crónica? Hay modulación de la respuesta granulomatosa. Ya en la fase crónica encontramos gran cantidad de granulomas, por ejemplo, hepáticos, que produce una acumulación sucesiva de estos en el espacio portal intrahepático, lo que origina fibrosis periportal, ¿no? Claro, resultado de este fenómeno inmunológico y la inflamación local, el cuerpo, cuando consigue inmunoregular esto, él dispara la formación de lo que es cura por lo que es fibrosis. Entonces, tejido de la mucosa va a ser reemplazado por estas fibras. ¿Qué hay también? Hay obstrucción local de los vasos sanguíneos en el espacio portohepático que provoca la dificultad de circulación de sangre que originalmente tiene que llegar, por ejemplo, al vaso y al hígado. Es causando un cambio en la presión sanguínea local que lleva a lo que es una hipertensión, lo que va a causar en ese punto específico hepato y esplenomegalia, además de la formación de circulación venosa colateral y formación de varices esofágicas y rectales. ¿Y qué problema cuando se rompen estas varices rectales o esofágicas? Eso produce una hemorragia difusa que puede llevar los individuos a la muerte por pérdida masiva de sangre. Otra cosa que nosotros vemos en las patologías
asociadas a esquistosomiasis es el depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Eso en el riñón. Y eso discutimos, creo que un caso clínico de eso en el laboratorio. Entonces, estos depósitos de inmunocomplejos, ya ustedes dan inmunología, ¿no? Causan una destrucción de la membrana por reacción inflamatoria. Esa membrana basal es destruida de los glomérulos. ¿Y esto qué causa? Insuficiencia renal por destrucción de los glomérulos. ¿Qué antígenos del parásito son los causantes de estos? Recuerden que, por ejemplo, la hembra, ella se alimenta de lo que denominamos eritrocitos. Y ella cuando se alimenta, lo que no consigue digerir, lo regurgita. Y en esa regurgitación van antígenos que van a causar la formación de estos inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal de los glomérulos. Hay otra patología asociada a esquistosomiasis, ¿no? Que puede causar parálisis, principalmente por afectación de la columna vertebral. Y que se ha dado y se han reportado casos en la literatura por formación de granulomas, por ejemplo, en la médula. Así que bueno, cuando les pregunte cuáles de los componentes, elementos del ciclo de vida es el más patogénico para el hospedero definitivo, ustedes tienen que contestar los huevos. ¿Por qué? Formación de granuloma. ¿Dónde? En tejidos como tal. Entonces comenzamos con lo que es la epidemiología. Todas estas enfermedades tienen una distribución geográfica y tiene sus estadísticas, ¿no? Llevadas principalmente por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se estima que alrededor de 70 millones de personas están infectadas con esquistosoma en los continentes que le digo, ¿no? África, América y Asia. Pero en estos continentes hay más o menos como unos 350 millones de personas en riesgo. Principalmente donde la transmisión se mantiene hoy en día. A nosotros nos interesa saber más lo que pasa en el continente americano. ¿Cómo llegó esta enfermedad al continente americano? Es a través de lo que es el mercado de esclavos, ¿no? Hace unos siglos atrás, con lo que es la esclavitud, ¿no? Se dio un mercado a lo largo del continente, no solo americano, de tráfico de esclavos para trabajar en diferentes actividades. Plantaciones de algodón en Estados Unidos, plantación de caña en Cuba, plantaciones de diversos tipos en Brasil, ¿no? Entonces, no solamente con estos esclavos, estos individuos explotados vinieron lo que es esquistosoma mansomi. También vino esquistosoma hematobium, ¿no? Que intercalatum, que están en África. Pero solamente
perduró un ciclo de transmisión específico, un ciclo evolutivo específico. El del esquistosoma manzoni. ¿Por qué? Porque había un hospedero intermediario susceptible, que en este caso son los caracoles del género Bionfalaria. Lo que es, por ejemplo, Bionfalaria glabrata, que la conocemos hoy en día, Bionfalaria teganófila y Bionfalaria stramínea, que son importantes hospederos intermediarios en lo que es la región nordeste del Brasil, ¿no? Y se han reportado en ambientes naturales eliminando cercaria. Y son importantes epidemiológicamente hablando. Entonces, al encontrar un hospedero intermediario susceptible, se perpetuó los ciclos de transmisión del esquistosoma manzoni y en América. ¿Y dónde existe actualmente la enfermedad? Brasil. 90% de los casos ocurren en Brasil, como lo pueden ver en la región sudeste, la región sur, ciertos puntos de San Paulo, pasando por Pernambuco y llegando inclusive a Guyana Francesa, país vecino de Brasil. ¿No? Son los puntos donde se encuentran focos activos de transmisión del parásito. ¿Dónde más existe? Además de Guyana, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Santa Lucía, en las Antillas, Surinam, aquí, cerca de la Guyana, y República Dominicana, al lado de Puerto Rico. Son donde existe actualmente focos de transmisión. Entonces, en nuestro continente se estima que hay 6 a 8 millones de personas infectadas, de las cuales, como mencioné anteriormente, 90% están en Brasil. Mucha gente cree que Brasil es uno de los países más desarrollados de América. Tiene estados muy pobres, donde las condiciones socioeconómicas y cultura no permite, permite la persistencia de ciclos de transmisión. Estos individuos que viven en estas áreas endémicas construyen casas inclusive sin letrinas y defecan directamente en los cuerpos de agua, perpetuando así, ¿no?, los ciclos de transmisión. Entonces, ¿qué pasa en estas áreas endémicas? Existe falta de saneamiento básico, como mencioné, bajas condiciones socioeconómicas de las poblaciones expuestas. Los individuos prácticamente no conocen el ciclo vital de la enfermedad y tampoco conocen las medidas de prevención. Entonces, toda esa ignorancia y todas esas condiciones socioeconómicas llevan a que este ciclo se perpetúe por generaciones dentro de estas áreas endémicas, principalmente en Brasil. ¿Qué pasa en estas áreas endémicas? El agua está contaminada por cercarias, que es el estadio infectante, donde existe infección activa relacionada con las actividades profesionales y domésticas de los individuos que habitan, los riberinos, ¿no?, que habitan cerca de los cuerpos de agua, que son, por ejemplo, lavado de vajilla,
ropa, risicultores, los torneros, horticultores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ligados a actividades recreativas, por ejemplo, natación y pesca. Entonces, todos estos individuos que van a estas áreas endémicas a pasear, ¿no? A nadar, a pescar, si entran al agua donde están las cercarias, se infectan. Las damas que van a lavar ropa, ¿no? Que van a lavar todo lo que son las vajillas para comer después de la comida, se exponen y se infectan. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Construir instalaciones sanitarias domésticas adecuadas. Sin embargo, como estos individuos son pobres, de bajos recursos, ellos construyen instalaciones que no tienen sitios para evacuar los desechos que se producen diariamente, y entonces estos van a parar directamente en los ambientes acuáticos, donde existe el caracol, y se complica lo que es el control de la enfermedad. Les había hablado de que existen hospederos definitivos mamíferos, por ejemplo, algunos roedores como del género Nectomis y Holochilus, además de bovinos, ¿no? Que pueden actuar como perpetuadores o en la manutención del ciclo evolutivo en áreas endémicas, además del hombre. Pero el hombre es el principal. ¿Cómo se expande esta enfermedad a través de esta, geográficamente, ¿no? De la geografía de los países endémicos? Expansión del caracol. Encuentra nuevos nichos ecológicos, estos moluscos, y se expanden, ¿no? También la migración de personas infectadas a lugares donde existe el caracol susceptible del género Bionfalaria, y establecimiento de ciclos de transmisión donde no existían, debido a los hábitos de estos individuos, ¿no? Que construyen sus casas sin lugar donde evacuar, y evacúan directamente en los cuerpos de agua. Otra cosa que se da en estos lugares endémicos es que, por ejemplo, la presencia de una infección activa dificulta reinfección por un fenómeno llamado inmunidad concomitante. Lo que pasa es que cuando ellos se infectan, producen lo que son las esquistosómulas y gusanos juveniles, que van a producir de cierto modo una respuesta inmune concomitante a la infección y protectora durante el curso de la infección. Otra cosa que se ha reportado es que la raza negra presenta menos formas clínicas graves, por ejemplo, las hepatoesplénicas de la enfermedad. Se supone que Schistosoma manzoni tiene una vida media de 3 a 7 años. Sin embargo, se han encontrado personas infectadas con gusanos que tienen más de 30 años. Y durante esa infección ellos siguen expulsando huevos. Profe, ¿y cómo llega a vivir tantos años? Acuérdate que una vez llegan a el sistema porta-hepático, hembras, machos, ellos están donde están todos los mecanismos de defensa del cuerpo. Y tu pregunta es bien interesante. ¿Cómo un individuo
que está viajando en sangre por el sistema circulatorio, donde están todas las líneas de defensa de nuestro cuerpo, sobrevive. ¿Qué hace el verme para sobrevivir? Es una pregunta bastante interesante. Recuerden que cuando yo le di biología parasitaria de tremátodos, les dije que el tegumento, algunos de estos tremátodos, tiene hasta 7 capas. Ellos mudan la capa del tegumento de estas 7 capas constantemente. ¿Y eso produce qué? Si la mudan constantemente, variación antigénica. Y debido a esta variación antigénica, ellos consiguen sobrevivir. Porque el cuerpo produce principalmente para las capas iniciales. Pero una vez aparecen las otras capas, ya no hay anticuerpo para contrarrestar, ¿no?, estos elementos. Y ellos la mudan constantemente, entonces consiguen sobrevivir por ese cambio en las capas del tegumento. Otra cosa que ellos hacen, el gusano o el verme mimetiza proteínas del cuerpo humano. Se camuflajea con esas proteínas expresadas en el tegumento y así consigue viajar y sobrevivir y engañar nuestro sistema inmune y perdurar por 3 a 7 años. ¿Eso contesta tu pregunta? Hola. Profe, una pregunta. Disculpe, usted dijo que mimetiza las proteínas de los tejidos. Claro, produce proteínas con... Produce proteínas parecidas a las humanas. Las mimetiza prácticamente. Y acuérdate que, bueno, yo no sé si ustedes han dado inmunología. Ya, bueno, ya está bien avanzado porque ya estamos como en la mitad del semestre, ya casi terminando el semestre. En las clases de inmunología hay una cosa que se llama tolerancia inmunológica. En esa tolerancia inmunológica nosotros aprendemos a reconocer lo que es extraño y lo que es propio. Y el sistema inmune, entonces, de alguna forma, consigue tolerar lo que es propio y no lo ataca. Entonces, si un parásito expone en la superficie proteínas bien parecidas a la de los humanos, entonces, por este fenómeno de tolerancia inmunológica, él debe evadir la respuesta inmune del hospedero. Además del otro mecanismo de cambiar las 7 láminas o capas del tegumento constantemente. Entonces, el verme, el gusano, evade de esa forma la respuesta inmune. Entonces, búsquense ese término, tolerancia inmunológica, y cómo nosotros aprendemos a no destruir nuestros propios tejidos y órganos. Entonces, por esa tolerancia inmunológica nosotros no destruimos al verme, que está mimetizado, camuflajeado con proteínas. Es como, por ejemplo, el camaleón. Camaleón va a una rama de un árbol y cambia el color, ¿no?
al color de la hoja para que nadie lo vea, ¿no? Lo mismo hace el gusano, pero en vez de cambiar de color, él hace una repoblación del tegumento con proteínas iguales a la del hospedero, cosa que no ser atacado por el sistema inmune en un ambiente cargado de lo que es la primera línea de defensa del cuerpo humano, ¿no? Tan células del sistema inmune humoral y de la respuesta celular. ¿Me entienden? Entonces ahí él consigue sobrevivir. Además de que en el ambiente este portepático, a través del tegumento, como les dije en la parte de biología parasitaria de tremátodos, él va a adquirir proteínas, lípidos, carbohidratos, mantener su balance hidrostático, se va a mantener alimentando allí por años. Mientras dure esa longevidad, que son de 3 a 7 años. Y allí va poniendo huevos, mientras el individuo no sea tratado con el tratamiento que le voy a explicar más adelante. Ese individuo va a estar allí produciendo huevos, las hembras, ¿no? de la especie. Entonces, bueno, excelente pregunta. Y bueno, ya sabes cómo el gusano, el helminto, evade la respuesta inmune. Imagínate el camaleón. Digo, ¿cómo mimetiza las proteínas? Esto es un proceso de selección natural. Millones de años de evolución. Las poblaciones de parásitos que sobrevivieron fueron seleccionadas porque ellas expresan y colocan en su tegumento proteínas parecidas a las del hombre. Entonces, estos son un proceso evolutivo de millones de años. Y entonces, un proceso de selección también. Sin ese mecanismo, no podrían haber sobrevivido a través del tiempo las poblaciones o los linajes que existen de Schistosoma manzoni hoy en día. Porque existen diferentes linajes, esa es una cosa que yo no les dije. Pero si hablamos de poblaciones naturales de Schistosoma manzoni, existen varios linajes. Y existen diferentes sensibilidades del hospedero intermediario a la invasión y proliferación de los linajes de Schistosoma manzoni. Pero esto es evolución, selección natural y desarrollo de capacidades a lo largo del tiempo que llevó hasta alcanzar poblaciones que pudieran evadir la respuesta del inmune del hospedero de esta forma. Acuérdense que yo no lo mencioné, ¿no?, en la introducción, pero el primer reporte de Schistosoma manzoni data de 3.000 años atrás. Y ellos están hace millones de años en ciclos enzooticos con hospederos naturales, que en este caso son mamíferos.
que originalmente vivían en cuerpos de agua. Como los roedores que yo te di, los géneros. Estos roedores tienen millones de años allí con lo que es el minto, este tremate. Así que durante ese proceso evolutivo y de selección de poblaciones capaces de sobrevivir y evadir respuesta inmune, llegamos a lo que son los distintos linajes hoy en día que consiguen sobrevivir en el hospedero definitivo que es el hombre. Entonces ellos desarrollaron esa capacidad. Y como lo verás, de aquí a creo que unos 15 días, cuando veamos tripanosomas africanos que han desarrollado un mecanismo para variación antigénica, ¿no? Específico de unas proteínas que se llaman BSG en su superficie. Ellos constantemente cambian esas proteínas y son capaces también de sobrevivir en sangre, reproducirse por fisión binaria en sangre y sobrevivir en sangre por mucho tiempo en individuos y mamíferos infectados. Eso es lo mismo, siempre para que un parásito sobreviva, él tiene que, en la población del cual deriva el individuo, tiene que ser capaz de interactuar con el hospedero definitivo y evadir la respuesta montada por ese hospedero para entonces producir lo que conocemos como la parasitosis, ¿no? Sin estas adaptaciones no habría en el hombre lo que es enfermedad, porque simplemente nuestro cuerpo se haría cargo de la infección en algún punto en el tiempo. Puede ser inicialmente o posteriormente. Puede ser en la fase crónica, en la fase aguda o en la fase crónica de la enfermedad. Entonces, por eso, Schistosoma manzoni se ha perpetuado en la naturaleza. Por nuestra propia culpa, por no educar a esos individuos que viven con una ignorancia total en base a las medidas de prevención y al desconocimiento total de la enfermedad. No los instruimos a que ellos no deben defecar en los cuerpos de agua, donde están los hospederos intermediarios. Ellos viven todavía en ese punto del tiempo, que era la época de la colonia, cuando llegaron, ¿no?, los esclavos y todas estas cosas. En esa época donde todo el mundo defecaba en las calles, en el agua, donde pudiera, porque no había, digamos, alcantarillados, ni redes de tratamientos, comenzando en las casas, ¿no?, con los sitios donde defecar y todas estas cosas. Estos individuos siguen perpetuando los ciclos de transmisión en áreas endémicas de nuestro continente, principalmente en Brasil, donde ocurre el 90% de los casos. Entonces, siempre que ustedes estudian un parásito, tienen que pensar que si él causa enfermedad, él encontró los mecanismos a través del tiempo de llegar a un punto específico y causar el daño. Recuerden que el concepto de enfermedad parasitaria es ese, o de relación
la relación entre estos dos hospederos, uno parásito y el otro el hospedero susceptible, lleva a que el parásito de alguna forma cause daño, ¿no? En esa relación de lo que es parasitosis, siempre el parásito causa daño. Sobre todo si el encuentro con el hombre ha sido reciente, tiene pocos miles de años. No es lo que pasa, por ejemplo, con hospederos naturales. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta hasta allí? Sí, profe, tengo una preguntita. Hace, bueno, un rato usted mencionó que el tema de los ratones que la parte acuática, ¿ellos qué tipo de hospedadores serían? No son accidentales, ¿cierto? No, ellos son definitivos. Son definitivos los ratones. Sí, son definitivos. Ok, y puede haber casos que me imagino que la gente también se puede infectar si come un ratón con eso, ¿no? Eh, Con el parásito. si comen los ratones, tú dices, lo que Sí, pasa es que estos ratones, como tienen millones de años, la carga parasitaria en ellos es bien baja, ¿no? Porque estos sí han encontrado la forma de mantener un equilibrio, ¿no? Si lo buscas en los textos, vas a encontrar que en roedores, como hospederos naturales que perpetúan el ciclo, ellos tienen cargas parasitarias bajas porque ellos de alguna forma contrarrestan la infección de modo que mantienen una carga parasitaria bien baja. Entonces, es difícil que un individuo que se coma un roedor de esto se contamine. ¿Qué encontramos en el roedor si es un hospedero definitivo? Encontramos los gusanos, ¿no? Pero ¿qué en realidad infecta al humano? Son las cercarias. Y el humano se infecta principalmente con cercarias en los cuerpos de agua. Nosotros no podemos comer un ratón de estos y vamos a comernos los adultos. Y vamos a comer los huevos que están, por ejemplo, en los sistemas estos portehepáticos del ratón, ¿no? Y de alguna forma, tal vez desarrollemos un cuadro clínico específico resultado de los granulomas que se van a formar en tejidos y órganos específicos. Pero como el equilibrio es tan grande y la carga tan baja, hay baja producción de huevos también. Y el número de vermes en estos hospederos naturales es bien bajo. Entonces, pienso yo que no debe haber ningún problema porque te digo, tengo seguridad de que muchos de estos individuos, sobre todo en Asia, en África, claro que comen roedores. Que en el caso, por ejemplo, de Schistosoma mekongii y Schistosoma japonicus. Pero la transmisión en el hombre, como te dije, se da más por el estadio infectante, que es la metacercana. Entonces veo poco probable de que una persona que se coma un roedor desarrolle un cuadro clínico específico, asociado principalmente a la formación de granulomas por los huevos.
Porque en realidad los gusanos no causan mayor problema. Ni siquiera la migración de las esquistosómulas hasta desarrollarse en adultos. Como viste en la patogénesis, ellos pueden causar tos en los cuando su paso por los pulmones, fiebre, alguna inflamación local, pero hasta allí. El problema son los huevos y la formación de granuloma, que a la larga produce fibrosis, y esta fibrosis causa mal funcionamiento de estos sistemas en los sistemas portohepáticos, por ejemplo, en el esquistosoma Profe. amazonis, obstrucción local, generación de varices esofágicas y todo esto, y muerte. Esto asociado a la patología de la enfermedad. Dígame. Entonces, el humano que se come el roedor puede vivir tranquilamente sin darse cuenta de que tiene el gusano. No, y si lo cocina, mejor, ¿no? Él se lo come, no se da cuenta. Acuérdate que el tamaño del gusano es 1 centímetro. Tú en un bocado te comes un pedazo de carne y no sabes que ahí está el gusano. Porque no lo ves. Nosotros lo vimos, ¿te acuerdas que fue en el microscopio? En un objetivo de 40 y de 20, ¿no? Que magnifica cientos de veces la imagen para tener suficiente poder de resolución de manera que podamos ver la imagen del gusano. En este caso nosotros vimos en el laboratorio hembra, macho y hembra viajando en el canal ginecóforo del macho en el laboratorio. Entonces, 1 centímetro. Te muerdes el roedor y no te das cuenta que ahí está el gusano. Pero tiene que ser principalmente todo eso de por allí, por quien come hígado, vaso, todas estas cosas. El sistema portohepático de esto en las vísceras, que le gusta comer esa cosa. Y está arriesgado que haya pocos vermes y pocos huevos, y entonces no le cause daño al individuo. Que las manifestaciones clínicas, no lo mencioné en la patología, pero la exacerbación de las formas clínicas está directamente ligado a la carga parasitaria en este tremato. Al igual que, por ejemplo, en la fasciola hepática. Así que baja carga parasitaria se ha visto en el individuo humano que causa poco daño. Tal vez porque, como te dije, nosotros tenemos un mecanismo de defensa que se encargan de la mayoría de de las fases de ciclo de vida, principalmente las esquistosómulas, las fases juveniles y las cercarias que invaden nuestro cuerpo. Así que bueno, sigamos adelante. Oye, bueno. Estamos en la epidemiología. Sí. Entonces pasamos al diagnóstico, ¿no?
uno de las formas de evidenciar la presencia del parásito sería la búsqueda de los huevos en las heces. Son huevos característicos con la espícula central o lateral, ¿no? Huevos no perculados con un tamaño específico. Lo podemos encontrar mediante exámenes coprológicos. En este caso, utilizando la técnica, por ejemplo, de Catocax, el cual puede ser un método cualitativo, cuantitativo. Cuantitativo es porque ustedes pueden medir la carga parasitaria a través del número de huevos. El número de huevos está ligado directamente a la cantidad de vermes adultos, principalmente hembras, que se encuentran en el individuo. Otra técnica que se utiliza en el examen coprológico es el método de Hoffman, de sedimentación espontánea, ¿no? Que tú, por ejemplo, en este método permite que se sedimente las heces y en el sedimento busca lo que son los huevos de estos tremátodos. Sin embargo, esta técnica no te permite cuantificar la carga. La carga, como te dije, también está directamente ligada a las formas hepatoesplénicas de la enfermedad, ¿no? Todo eso de que ligado a hepatoesplenomegalia, ¿no? Y formas graves de la enfermedad, lo puedes asociar a una alta carga, midiéndola, por ejemplo, por Catocax. Otras técnicas que se utilizan en el diagnóstico directo del tremátodo en los individuos humanos es la detección de antígenos circulantes, por ejemplo, en suero, mediante la técnica de ELISA, ¿no? Esa técnica de ELISA, profesor de inmunología ya se debió explicársela en el laboratorio. En este caso es un ELISA de captura donde tú colocas en las placas, ¿no? En los wells de las placas del ensayo de ELISA, anticuerpos monoclonales que van a capturar antígenos específicos circulantes en suero, ¿no? O en heces del parásito. Sin embargo, esta técnica es altamente específica, pero poco sensibles en individuos que tienen una carga parasitaria muy baja. Claro, tiene lógica. Un individuo en el cual hay pocos helmintos va a secretar poco antígeno. Este helminto va a secretar, va a haber la cantidad de antígenos circulantes va a ser muy, muy baja, por lo cual esta técnica no te va a servir para la detección directa del parásito mediante sus antígenos. Otra forma de detección sería en heces o suero del parásito, sería la detección de su DNA, ¿no? Entonces, se han desarrollado métodos moleculares, principalmente por PCR convencional o PCR en tiempo real para la detección del parásito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le coloqué lo que es una publicación del año pasado en la cual se utiliza un tiempo real dúplex para la detección de esquistosoma manzoni y esquistosoma hematovia, ¿no? En individuos infectados por los dos helmintos, sobre todo en lugares donde se sobreponen la distribución geográfica de estas dos especies de esquistosoma, que es África, ¿no? En África encontramos tanto esquistosoma manzoni como esquistosoma hematovio. Y
una herramienta como la desarrollada por este grupo alemán facilita la detección de genes específicos del parásito, inclusive la determinación de la carga parasitaria en los individuos infectados. Entonces pueden hacer, ya vieron, el diagnóstico por métodos coprológicos, por la detección de antígenos circulantes y por la detección de su material genético, en este caso DNA. Otros métodos serían las biopsias rectal y hepática, ¿no? En el caso de la biopsia rectal, se extrae un fragmento de la mucosa rectal para observar huevos. Sin embargo, esto en lugares endémicos tiene poca aceptación porque duele bastante que te hagan una biopsia rectal. Igualmente, también las biopsias hepáticas se hacen, pero se utilizan más para casos graves cuando los métodos diagnósticos no permiten una conclusión o lo que es la conclusión del cuadro clínico específico. No sabes cuál es la etiología de la enfermedad. Entonces tú haces una biopsia hepática. Existen también métodos indirectos para el diagnóstico de la enfermedad. Y estos se basan en la detección de anticuerpos. Pero esto no distingue infección pasada de lo que es infección presente. ¿No? Porque él determina anticuerpos, ¿no? Específicos generados contra el parásito. Además, estos anticuerpos que el cuerpo produce, que nuestro sistema de defensa produce, perdura inclusive por años después de la cura parasitológica. Sin embargo, todavía hay gente o grupos de investigación que lo utilizan para ayudar en la detección de falsos portadores negativos en el examen de heces, ¿no? Otro método indirecto que se utiliza, por ejemplo, la reacción otro-ELISA, ¿no? En este caso para la detección de anticuerpos como IgG, IgM y IgA. El caso de IgA es más frecuente en la forma aguda de la enfermedad, cuando están migrando esquistosómulas y todo esto, para sistema porte hepático. Al igual que para detectar la presencia de antígenos como el KLH encontrado en moluscos marinos, para quien estudia los ciclos de transmisión en cuerpos de agua. Ahora hablaremos del tratamiento. Hay dos tratamientos específicos para esta enfermedad. Uno es la oxamiquina, que es una hidroxiquinolona, o un derivado de hidroxiquinolona. Aquí pueden ver la molécula de la oxamiquina, ven los anillos aromáticos característicos de lo que es una hidroxiquinolona. ¿Y cómo se administra la oxamiquinina? Se administra con una dosis única. En el caso de los niños se le da 20 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Hasta adolescentes de 15 años, y en el caso de adultos, 15 miligramos por kilogramo de peso. También se utiliza, como se utilizan en otros helmintos, excepto en fasciola hepática, praziquantel en una dosis única de 65 miligramos por kilogramo de peso en niños y de 50 miligramos de kilogramo de peso para adultos, administrado después de cada comida. Inclusive se recomienda una dieta rica en lípidos y carbohidratos para asimilar el praziquantel durante estas comidas, ¿no? Durante el tratamiento. Entonces, medidas preventivas. Principal, educación para la salud, promoción de la salud, visitar áreas endémicas, educar a esta gente que no defeque en los cuerpos de agua. Construir, además de educarlos,
que ellos construyan, aprendan a construir letrinas o servicios que entren a las redes de distribución de estos desechos, ¿no? Que terminan con el tratamiento específico y que no caigan directamente en los cuerpos de agua. Saneamiento, construirles redes de alcantarillado y brindarles agua potable para que ellos no tengan que ir a consumir el agua de estos cuerpos de agua. No realizar sus actividades diarias, como por ejemplo lavar utensilios de cocina, lavar ropa, buscar alimentos, ¿no? Como peces en estos cuerpos de agua infectados por por cercaria. Tratar a la población infectada es una prioridad. Tratamiento masivo de las personas infectadas en estas áreas endémicas. Hay que hacer esquemas. Los ministerios de salud con los profesionales idóneos tienen que visitar, hacer promoción de la salud y hacer tratamiento masivo para acabar con la perpetuación de los ciclos de transmisión en estas áreas. Control de caracoles, que es difícil, a veces se utilizan enemigos naturales. Tú incorporas peces, aves que se encarguen de estos caracoles en estos cuerpos de aguas. Si utilizas moluscocidas, no es viable porque además de los moluscos, mata fauna y flora asociada con estos moluscicidas. Entonces, es mejor el control biológico con enemigos naturales en estos cuerpos de agua. Bueno, y con las medidas preventivas, yo termino con lo que es Schistosoma manzoni. Terminamos la parte de tremátodos. Y si no tienen preguntas, nos despedimos por el día de hoy. Ya vieron lo que es esquistosoma, esquistosomiasis producida por Schistosoma manzoni, las diferentes especies que existen, además de la que existe en el continente americano, patogénesis, cómo llegó esto al continente americano, cuál es su prevalencia en el continente americano, cuáles son los países endémicos, cuál es la forma, el tratamiento y las medidas preventivas que hay que tomar en cuenta para contrarrestar esta enfermedad, que sin embargo hoy en día no se les brinda a esa población que se mantiene ignorante por generaciones y generaciones en estas áreas endémicas, principalmente en Brasil. Ya en Venezuela, por ejemplo, y otras islas del Caribe, prevalencias que antes eran del 40 al 14%, han bajado a 2% debido a intervención, medidas preventivas, promoción de la salud, control biológico, tratamiento masivo. Entonces estas medidas resultan, pero sin embargo tenemos el gran problema del continente que es Brasil. Que bueno, con eso termino la clase de tremátodos y me queda más que ahora brindarle lo que son las diapositivas de todos los tremátodos que toqué en PDF para que les sirva de guía para el examen de teoría. Y comenzar el próximo viernes con lo que son, creo que céstodos. ¿Tiene alguna pregunta sobre los tremátodos? Profe, ¿cuándo enviaría las diapositivas? ¿Hoy mismo? Bueno, eso tengo que ver algunos slides que yo creo que cuando monté las presentaciones, sobre todo los tremátodos emergentes, cometí algunos errores ortográficos, entonces tengo que corregir estos para enviárselos. Así que durante el fin de semana yo se las envío.
a los representantes, ¿no? de cada sede, el de Panamá y el de Santiago. Y ahí ellos se encargarán de distribuirlo a los diferentes grupos. Profe, otra consulta que no me quedó algo claro. Usted nos habló acerca de que teníamos hasta el 15 de octubre para terminar las clases teóricas, pero Exactamente. viendo el calendario que se nos suministró a nosotros de la universidad, el último día de clases teóricas es el 24 de septiembre. No sé si le paso ese documento. Sí, lo que pasa es que el 15 es la semana de semestrales. Y yo puse 15 como el día que voy a poner semestral. Supuestamente ustedes comienzan clases el 22 de octubre. 24. 24. Entonces, las clases se acaban al final de septiembre, teóricas y prácticas, pero viene la semana de semestral. Y en esa semana, del 1 al 15 de octubre, yo tengo que buscar el día para ponerles el semestral. Y entregar notas, claro. Profe, es que yo hablo desde la prueba porque yo escuché como que usted nos dijo algo así. Yo dije, pero nos va a poner la prueba junta con el semestral, pero no, ya gracias. No, las pruebas son 2. Porque eran 3, ¿no? Pero ahora las voy a reducir a 2. Son 2 y el material que quede, porque voy a agrupar un conjunto de parásitos, ¿no? Grupos de parásitos, para hacer 2 parciales. Y los que queden entonces vienen en el semestral, ¿no? Y en el semestral viene todo. Sí, profe, dele. Gracias. Sería así. Entonces, no se preocupe que terminamos nemátodos y entramos. Yo creo que voy a comenzar directo con lo que son parásitos del tejido y la sangre del hombre, Trypanosoma crucis, Trypanosoma fragilis, Trypanosoma africano, Leishmania. Y allí entonces seguiremos con parásitos que afectan el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal.